Fonoaudiología, ciencia de la salud al servicio de la comunicación humana. Colegio de Fonoaudiólogos de la provincia de Buenos Aires. En pos de la superación creciente de nuestra ciencia para la comunidad. Estoy en comunicación con la doctora Karina Citadino, quien es doctora en fonoaudiología, pertenece a la Regional San Isidro del Colegio de Fonoaudiólogos de la provincia de Buenos Aires. ¿Cómo le va, doctora? Buen día. Hola, buen día, Jorge, ¿cómo le va? Un gusto poder estar con usted en este programa que escucho seguido. Así que Bueno, muchas gracias por la invitación. no, por favor, al final nos pudimos conectar, ¿eh? Después de Todo muchos llega, vaivenes, todo llega. todo llega. Exactamente. Bueno, placer de escucharla y bueno, este título que me he propuesto que es La hipoacusia escondida. Además me dijeron que es muy amiga de mi querida Fabiana De Luca, una reina divina. Así que bueno, estamos en el mismo tema que hace un tiempo ya largo no conversamos con Fabi con respecto a la hipoacusia. Pero ¿por qué escondida? Bueno, sí, la verdad que somos muy amigas, trabajamos juntas y bueno, un placer que la traigas a la mesa, aunque sea así verbalmente. Claro. Me pareció interesante que hablemos de esto, de la hipoacusia escondida. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que capaz nos está escuchando que piensa que, por ejemplo, van a un lugar donde hay mucho ruido y les cuesta entender. Sí. O, por ejemplo, si están en silencio no tienen mucho problema, pero si aparece algún ruido de fondo o alguna situación adversa en relación a la audición, como por ejemplo alguien que hable rápido o alguna situación de ruido de fondo o, por ejemplo, alguna situación que complique la audición, se les hace difícil escuchar. Nosotros tenemos un concepto clásico de la hipoacusia. Pensamos que tener una hipoacusia es escuchar menos, ¿no es cierto? Sí. Sin embargo, hay algún tipo de hipoacusia donde las pruebas audiológicas básicas, como por ejemplo la audiometría tonal, dan normales. Me hago una audiometría y la audiometría me da bárbara. Sin embargo, yo tengo una hipoacusia que la llamamos escondida porque no se ve en estos estudios básicos de rutina. No sé si el concepto quedó claro. Totalmente, totalmente, y pensé que, bueno, pero como con Fabiana hablamos de los chiquititos, ¿no? La verdad que está muy bueno esto a título preventivo para ir notando alguna sintomatología, acúfenos o algo y sobre todo de determinadas personas, y también depende del trabajo que tengan o la alta exposición a ruidos muy fuertes, como simplemente ponerse auriculares a todo lo que da. Pero bueno, por eso está muy, muy piola que podamos conversar de este tema, ¿no? Me parece, Jorge, muy interesante lo que acabas de decir, porque justamente una de las causas de la hipoacusia escondida tiene que ver con la exposición prolongada al ruido. Y a veces uno cree que la exposición prolongada al ruido solo se refiere a personas que trabajan en ambientes súper ruidosos, en lugares de fábricas textiles, fábricas metalúrgicas, y la realidad es que el mundo en el que vivimos es cada vez más ruidoso. Sí. Las casas en las que vivimos son cada vez más ruidosas. Sí. Y los equipos tecnológicos que usamos tienen cada vez más fidelidad, los usamos con auriculares cada vez más cerquita de nuestro tímpano, y eso hace que estemos expuestos al ruido de manera más frecuente. También otro dato interesante que dijiste es que uno cree que una hipoacusia escondida puede aparecer en un niño. La realidad es que puede aparecer en cualquier edad, puede ser tanto en niños como en adultos. Bien. Y los síntomas de esta enfermedad son, por ejemplo, esta cuestión de la falta de claridad en el ambiente ruidoso. Esta falta de capaz, no es que no escucho, sino que no entiendo la palabra. No, me hablan más fuerte y no se me resuelve. Yo no tengo claridad. ¿Lo podríamos comparar con la vista y decir como que vemos medio borroso? Bueno, escuchamos medio borroso, sobre todo en las situaciones de ruido de fondo. Claro. Claro. Los acúfenos también pueden ser un primer síntoma de este tipo de hipoacusia escondida. Y por lo que he aprendido de ustedes, las células que mueren no remite, o sea que uno si comienza con alguna patología referida a la pérdida de audición, esto hay que tratarlo porque no es que uno dice, bueno, con un tratamiento X vuelvo a escuchar de nuevo, ¿no? No es así. No, es tal cual como vos lo decís. Cuando el daño se produce a nivel de unas células que están en el oído interno, esas células mueren y es irreversible.
Se pueden hacer tratamientos que tienen que ver con dispositivos de ayuda, pero esas células que murieron ya no vuelven para atrás. Claro. Y justamente este tipo de hipoacusia escondida muchas veces se suele relacionar con la muerte de unas células que conectan la información que llega al oído con el cerebro. Entonces, el sonido llega, yo lo percibo, yo me doy cuenta que el sonido está, pero en ese camino de transición al cerebro donde tengo que entender lo que estoy escuchando, ahí se complica. Claro. Y doctora, y el hecho de hablar fuerte, ¿no? Aquellas personas que más allá, bueno, uno es docente y yo trato de manejar eso, porque no soy de gritar mucho, ni hablar fuerte, porque, bueno, me parece, bueno, entiendo un poquito del tema y por eso no me arriesgo a quedar difónico, pero con respecto a eso, aquellas personas que empiezan a hablar gritando, decís, che, ¿por qué gritás? ¿También puede ser un síntoma? Por lo general el hablar fuerte es un síntoma de hipoacusia, no de la escondida, porque de una hipoacusia clásica y tradicional. ¿Por qué? Bien. Nosotros tenemos un reflejo, ¿no? Nosotros necesitamos escucharnos para poder regular la intensidad de nuestra voz. Es un reflejo que se llama cócleo recurrencial. ¿Qué quiere decir? Yo hablo, me escucho, me retroalimento, me doy cuenta que estoy hablando en una intensidad adecuada, que estoy diciendo lo que tengo que decir y mantengo esa intensidad de voz. Si yo no escucho, yo tengo que subir la intensidad de mi voz, porque yo necesito escucharme para poder saber que lo estoy haciendo bien. Es un reflejo que tenemos. Entonces, uno de los síntomas cuando una persona pierde audición es que empieza a hablar más fuerte, porque quiere escucharse y no lo logra. Entonces, es un signo que nos puede llamar la atención y puede hacernos encender el alerta. Todo esto es importante que cuando aparece cualquiera de estos síntomas, ya sea molestia frente al ruido fuerte, sensaciones de que el oído está tapado, necesidad de hablar más fuerte, no entender en el ruido de fondo, no entender cuando alguien nos habla más rápido, todos estos son síntomas para consultar a un especialista. Bien. Y cuanto antes, mejor. Puede empezar esto de manera muy tibia, muy llana, porque la persona inconscientemente comienza a prestar atención a los labios de la otra persona, ¿no? Entonces, la sintomatología al principio puede ser muy leve. Sí, tal cual. Aparte de esto uno se va acostumbrando y se hace natural el poder apoyarse en la lectura labial o pedir que bajen el ruido de fondo o no sé, los que tenemos hijos adolescentes en casa que hablan medios con la boca cerrada, pedirles que abran la boca. Hay personas que evitan los lugares ruidosos porque saben que ahí no entienden. Se empiezan a hacer estrategias como para poder compensar este tipo de pérdida auditiva. Claro. Así que lo mismo puede empezar algún zumbido esporádico, no que sea todos los días, sino que aparezca de a ratitos. Justamente esto de la hipoacusia escondida empieza de una manera muy lenta, empieza de una manera muy, muy solayada y nosotros le decimos a veces subclínico y es necesario que si uno percibe alguno de estos síntomas pueda consultar. Porque, a ver, hay especialistas y hay cuestiones que se pueden hacer para mejorar esto. A ver, para mejorar nos referimos a los clásicos audífonos. Justamente en este caso los audífonos no son la mejor alternativa. ¿Por qué? Porque no tenemos pérdida auditiva en la audiometría tonal y son personas que si les amplificamos más todavía, si le damos más intensidad, pueden llegar a estar molestas. Sí hay estrategias de tratamiento y primero hay que hacer un diagnóstico claro y seguro de ver dónde está el inconveniente y después buscar otro tipo de alternativa. Pero en este momento, en este caso puntual, los audífonos no sería lo ideal a sugerir. Hay diferentes causas y los tratamientos van a variar según las causas que originen el problema. Sí, bueno, eso es un tema, ¿no? El tema de los audífonos, porque conozco gente que se los indican y son reacios a usarlos.
y uno tiene que andar gritando. Bueno, parece chistoso cuando estaba más en auge el tema del barbijo. Conozco una persona que tiene indicados sus audífonos, que de vez en cuando dice ella no le andan, bla, 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 y uno con el barbijo no nos leía los labios, había que andar, pero nos quedábamos difónicos nosotros de querer hablarle. Hay un tema ahí, Jorge, que tiene Sí, que ver también con la aceptación social, ¿no? Porque, por ejemplo, todos nosotros nos ponemos lentes y hasta parecemos más intelectuales. sí, Pero una persona que se ve con un audífono es un discapacitado. claro, Entonces, claro. yo digo, tenemos que trabajar como sociedad a este punto de que como los anteojos son una ayuda para ver, los audífonos son una ayuda para escuchar. Claro, Y la verdad que tenemos que, los chicos en ese sentido son bastante más permeables y abiertos, pero es cierto lo que decís, a veces hay cierta resistencia y es una pena porque los audífonos son buenísimos para compensar la pérdida auditiva. claro, porque en términos de la cuestión fisiológica, digo, para los lentes, la gente cree que usamos lentes, dice, si uso lentes ahora, el día de mañana, ¿qué voy a usar? No, el tema es que los oftalmólogos nos dicen, no, esto es para frenar, ralentizar el avance de una patología, si no los usas es peor. En este caso sería lo mismo. Y el uso del audífono nos ayuda a tener en funcionamiento la vía auditiva. Yo a veces doy un ejemplo que me parece que es bastante ilustrativo. Si nosotros tenemos una calle que comunica mi casa con tu casa y esa calle está abandonada, nadie la usa, no pasa Ujú, nadie por ahí. Es muy ujú, probable que la calle se vaya deteriorando, que los yuyos vayan creciendo. ¿Por ujú, qué? Porque no tiene tránsito. La vía auditiva es igual, en la medida que nosotros la dejamos de usar porque no llega el estímulo, porque el estímulo no pasa o pasa con dificultad, esa vía va perdiendo su funcionalidad. Si nosotros le ponemos el audífono y sigue pasando información y ese cerebro sigue recibiendo información a través de esa vía, la mantenemos viva, por decirlo de una manera simple y sencilla para que todos me puedan entender. sí, Entonces, es muy importante. ¿Por qué hablamos con Fabi, por ejemplo, siempre del tema del diagnóstico temprano? Porque cuando esa vía más temprano recibe información y más temprano se ponga en actividad, mejor va a funcionar. Y acá bien. pasa igual. Cuando vamos dejando de usar la vía auditiva, vamos dejando de recibir información, todo se complica. Por Ujú. eso es importante mantener la vía entrenada y recibiendo los estímulos que corresponden. Perfecto. Ahora sí entendí por qué la palabra escondida, ¿no? ¿A quién debe consultar aquella persona que está percibiendo alguno de estos síntomas, doctora? Los pasos son, primero, ir a un otorrinolaringólogo para hacerle la Bien, consulta bien. y seguramente después lo derivará a su audiólogo. Yo quería decir algo que también me parecía importante, Sí, claro. que en la consulta le vamos a hacer un examen de rutina general Ujú. y en la consulta audiológica le van a hacer una audiometría clásica y el problema suele surgir cuando le hacemos una prueba de palabras, que se llama Ajá, logoaudiometría. bien. Logoaudiometría. Le van a decir palabras en diferentes intensidades y la persona las va a tener que repetir. ¿Y qué suele pasar? Suele pasar que la audiometría, que es con tonos, con sonidos, sale bárbara. Pero cuando pasamos las palabras, no logran entender las palabras de manera correcta. ¿Por Claro. qué? Porque justamente esta hipoacusia tiene que ver con la comprensión de la palabra más que con los sonidos puros, ¿sí? Con los sonidos finitos, más gruesos que vamos escuchando en una audiometría. Ujú. Eh, y un punto importante también es que esa batería hay que ampliarla con algunos otros estudios porque el sistema auditivo es un sistema complejo. Nosotros no escuchamos nada más que con la oreja. Nosotros escuchamos con toda nuestra cabeza y con nuestro sistema nervioso. Claro, Entonces, nosotros claro, necesitamos evaluar cada una de las partes de este sistema para ver dónde está la falla. ¿eh? claro. Que no nos Totalmente. podemos quedar solamente con lo periférico. Bien, perfecto, clarísimo, clarísimo el tema. Doctora, me han contado un pajarito este, acerca de un emprendimiento social. ¿Me permite preguntarle sobre eso? Ay, sí, cómo no, me encanta, me encanta. Cuénteme, cuénteme. Bueno, yo soy directora de un hogar de niños que está en Longchamps, que se llama Hogar El Alba. Eh, bueno, este hogar es un hogar que tiene 97 años,
que fue fundado por William Morris, que algunos de ustedes lo conocerán. Sí, sí. Y es un hogar que se dedica a asistir, contener y acompañar a niños, niñas y adolescentes que han sufrido vulneración de derechos, ya sea abusos, maltrato, negligencia, falta de cuidado. Cuando esos niños, niñas o adolescentes no pueden estar en su casa porque hubo algún problema de este tipo y necesitan sacarlos de ahí, vienen, por ejemplo, al hogar y se quedan ahí todo el tiempo que necesiten hasta que la situación se arregle o la justicia decida buscarles una familia alternativa. La verdad que el tema de los chicos a mí me sensibiliza mucho. Creo que no hay peor delito que el abuso en cualquier aspecto de los chiquitos, que son la inocencia pura, y que yo también tengo una nena, bueno, siempre va a ser mi bebé, tiene 12 años, pero va a ser mi bebé eterna. Y la verdad que la felicito, doctora, porque comprometerte con esto es gratificante, pero a la vez debe llevar un estrés y un grado de involucramiento gigante y un tiempo que tiene que dedicarle muchísimo a esto, ¿no? Sí, la verdad que como vos decís, uno en estos lugares ve como las dos caras de la moneda, ¿no? Por un lado ves lo peor de la sociedad y por otro lado también está la otra parte, ¿no? La parte de la gente solidaria, de la gente comprometida, de aquellos que se disponen a hacer un poquito más por el otro. También tenés el privilegio no sé, de abrazar a alguien que está pasándola mal, de contener a alguien que está sufriendo, no sé, de buscar una solución, de intentar acompañar. Y eso para mí creo que no tiene precio. Me parece que la vida realmente pasa por ahí. Totalmente, involucrarse, totalmente. Doctora, lamentablemente, si tienen muchos chicos en el centro. En este momento hay 43. Bien. 43, son niños, son desde bebés hasta 12 años. Sí, hasta 12 años que ingresan al hogar y después, si no se encuentra una solución y se tienen que quedar, se quedan hasta que se encuentre la solución. ¿La solución podría ser un régimen de adopción o no? En algunos casos sí, cada vez que no se puede trabajar con la familia de origen, siempre se intenta primero resolver por ese lado, ¿no? Claro, y sí. En caso de que no se puede resolver, se trabaja con familias adoptivas. Aprovecho para decir algo que lo digo cada vez que puedo, Los niños, niñas y adolescentes que están en los hogares en situación de adoptabilidad no son bebés. Y las familias que quieren adoptar buscan bebés. Sí, siempre. Entonces, yo quiero decirles que vale la pena intentar salir del paradigma idealizado de la adopción y empezar a pensar que si uno tiene el deseo de ser padre y el centro de esta historia es el niño y la niña, ¿no? Tenemos que pensar en buscar familias para niños y no niños para familias. Y los niños que están en los hogares son grandes. Así que los animo a pensar en la posibilidad de adoptar niños que no están en estas edades que busca la gente, niños mayores de 8 años, con hermanos. 8 años, son chiquitos. Hace poquito una colega mía, profesora, no podían tener hijos, no pudieron, y para no separar a los 3 hermanitos, llevó a los 3. Y felices de la vida. 3 de, creo que 4, 6 y 10, algo así, las edades. Y la verdad que me pareció hermoso ese gesto, totalmente hermoso. Y la verdad que sí, y yo creo que ustedes no se imaginan lo que le cambia la vida a un niño de vivir en una familia. Y lo que esperan y lo que sueñan y lo que anhelan tener esa familia. Y hay chicos que esperan y esperan y esperan porque no hay familias que quieren adoptar chicos grandes. Entonces, el único problema en ese sentido es la complejidad administrativa que genera la adopción en nuestro país, ¿no? Pero bueno. ¿Sabes que no tanto, Jorge? Un día si querés lo charlamos. Pero sabes que no es tan así. Yo te aseguro que si cualquiera se anota en los lugares correspondientes para adoptar un niño y amplía su disponibilidad adoptiva diciendo que quiere adoptar un chico más grande, rapidísimo lo contactan. Bueno, porque está instalado ese mito de que adoptar en nuestro país y por eso algunos se van, qué sé yo, a África, como algunas personalidades. Bueno, ¿querés adoptar un bebé chiquitito, único, solo? Sí,
va a ser difícil, pero si te dispones a ampliar esa edad, no va a ser difícil. Doctora, un placer enorme, créanme, escucharla, y vamos a seguir ahondando en este tipo más allá de lo que tiene que ver con la fonoaudiología, toda información que me quiera mandar del centro, lo que fuere, aquí la verdad que con los brazos abiertos. Bueno, te agradezco muchísimo el espacio, tanto para hablar de la hipoacusia como hablar de los niños y las niñas, siempre disponible para lo que necesiten y un gusto, Jorge. Saludos a toda la audiencia. El gusto todo nuestro, que tenga un hermoso día. Adiós. Ahí estuvo con nosotros la doctora Karina Citadino, doctora en fonoaudiología, y te quedas pensando en esto de involucrarse, ¿no? Qué tarea tan noble, tan noble. Bueno, nos vamos a una pausa. Mensaje al 11 3000 1404.